El tema de hoy se llama Ayuda a mi incredulidad. Hubo una persona que le dijo eso a Jesús. Ayuda a mi incredulidad. Y Jesús le respondió. Vamos a leer Marcos capítulo 9, de los versículos del 14 al 29. Les voy a pedir que me ayuden a leerlo. Lo voy a leer yo todo para que se escuche en el video, aunque pueden abrir el micrófono de la cámara, Dani. Sí, entonces abres un micrófono de la cámara para que se pueda escuchar cuando la gente lee también. Marcos 9 del 14 al 29. Marcos 9 del 14 al 29. Voy a empezar yo con el 14. Lo voy a leer como quiera yo todo por si acaso. Pero espero que ustedes puedan leer conmigo. Había pensado traer un proyector más grande para que puedan leer, pero después decidí que no, para que traigan su Biblia. La Reina Valera, voy a leer la Reina Valera. Versión Reina Valera. Si tienes una Biblia internacional, entonces síguenos con tu vista o lo lees de acá de adelante. ¿Ok? Marcos 9, 14 al 29. Checa que sea la traducción que tenemos acá adelante, si no, lo lees acá. Ok. Versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. 16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género nada puede salir sino por oración y ayuno. Señor, esta es palabra tuya. Y hoy rogamos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Trata con nosotros. Tal vez, Señor, muchos de nosotros necesitamos que nos ayudes en nuestra incredulidad. Ayúdanos, por favor. Muéstrate a nosotros, trata con nuestro corazón, con nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. La semana pasada estábamos hablando de nuestra única oportunidad. La vida que estamos viviendo es la única oportunidad que tenemos para poder
cruzar la rayita, para poder estar con el Señor para siempre. No hay más oportunidad. Tal vez dentro de la vida tengamos varias oportunidades, pero en general la vida es la única oportunidad. Es un gran privilegio que tenemos esa oportunidad. ¿Sabes? Los ángeles no tuvieron esa oportunidad. Los ángeles que le creyeron a Satanás también y se fueron siguiéndolo, ellos no tienen oportunidad ya de regresar a la presencia de Dios. Ellos están condenados eternamente y para siempre también. Nosotros los seres humanos tenemos una gran oportunidad de poder estar con Él para siempre. La semana pasada hablábamos de que la respuesta que debemos tener a esta gran oportunidad es de alguna manera proponer en el corazón comprometernos con Él. ¿Y qué nos ayuda para poder hacer eso? Bueno, lo primero que hablamos es que tenemos que despertar a la realidad. Tenemos que darnos cuenta de que esta vida es la única oportunidad que tenemos. No podemos esperar nada más. Tenemos que darnos cuenta que cuando llegue la muerte, hablamos de la muerte, se acaba la oportunidad. Tenemos que darnos cuenta de que de cuando llega la muerte ya no hay vuelta atrás. Ya no podemos regresar. A veces tenemos problemas con nuestra fe, con la forma en la que creemos. Y puede ser de dos maneras. Y esas dos maneras se ven reflejadas en este pasaje que acabamos de leer. Puede ser una manera es que no estamos seguros si en realidad confiamos en Dios, si en realidad creemos en Él, no estamos seguros si en realidad confiamos lo suficiente como para que Dios nos escuche las oraciones y para que Dios nos responda y nos salve. O número dos, creemos tener fe cuando en realidad no la tenemos. Estamos ciegos sobre eso. Es decir, la primera es, puede haber una duda en nosotros, no estamos seguros. La segunda es, creemos que creemos, pero en realidad no. Estamos confiando en nuestra propia fuerza. Estamos confiando en nuestra propia fe. ¿Se acuerdan la historia que les he contado muchas veces? La señora que tenía mucha fe en su fe. No tenía fe en Dios, tenía fe en su fe. Tenía fe en que ella era muy creyente. Y toda su fe estaba depositada en que ella era muy firme en su fe. Jesús dijo, como decíamos la semana pasada, el que esté libre de culpa, mire que no caiga. Y la Biblia es muy clara cuando dice somos débiles. El mismo apóstol Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. El primer punto lo vamos a ver con los discípulos. Los discípulos están tratando de sanar y de liberar a un muchacho endemoniado que lo hace estar mudo. Les presentan este caso especial a ellos. Según la narración, están tratando de sanar al joven. Los discípulos debieron haber pensado, tenemos fe suficiente para hacerlo. Ellos estaban en el segundo caso. Voy a hablar primero del segundo caso. Los que creen que tienen fe, pero no tienen fe suficiente. Ellos creían tener la fe suficiente para poder expulsar ese demonio. Y de repente empiezan a batallar. Ya lo habían hecho antes. Si vamos a Marcos capítulo 7, creo que es el capítulo 7. ¿Te lo puse ahí, Dani, o no? Es el versículo 7 y versículo 12, pero no. Marcos capítulo 6. Es Marcos capítulo 6, versículo 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Unos versículos más adelante dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y en el versículo 13 dice, y echaban fuera demonios, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Dios les dio ese poder y los envió. Iban con la bendición de Dios y fueron, lo hicieron y regresaron. Tal vez después empezaron a acostumbrar, estoy especulando un poquito, y empezaron a confiar en que ahora ellos tenían ese poder para hacerlo. Y se les presenta a este señor
que viene y les pide que le sanen al muchacho, y resulta que no pueden hacerlo. Jesús revela la razón por la que ellos no pudieron hacer este milagro. Básicamente es por no haberle creído a Jesús, por no confiar en Él. Ahorita voy a explicar por qué. Los discípulos en ese momento estaban incapacitados para poder hacer un milagro. Incapacidad significa el no poder hacer algo porque no tienes los elementos suficientes para hacerlo. Es diferente a imposibilidad. Imposibilidad es no puedes hacerlo, simplemente no tienes ninguna opción para hacerlo. Incapacidad es que tienes algo, pero no tienes lo suficiente para hacerlo. Ellos tenían fe en Jesús, pero al parecer no tenían la suficiente confianza, no tenían la suficiente humildad, tal vez, porque alguna vez, no quiero hablar de cantidad de fe, estoy siempre en contra de eso, porque alguna vez les he dicho, o tienes fe o no tienes fe. La fe no se puede medir. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a un monte que se mueve y se echara al mar y lo haría. Entonces la cantidad de fe no importa, es o tienes o no tienes. Al parecer Dios les había dado poder para hacerlo, ellos habían creído en Jesús, pero tal vez estaban volteando sus ojos, estaban dejando de creer en Jesús, estaban dejando de confiar en Jesús, tal vez para verse a ellos mismos. ¿Cuántas veces nosotros no queremos pedirle a Dios que nos salve, que nos sane, pero ponemos nuestros ojos en la medicina? Le pedimos que nos dé un trabajo y ponemos nuestros ojos en aquella persona que está metida en ese lugar para ver si nos puede ayudar a conectarnos para poder tener el trabajo. Siempre estamos esperando algo de alguien y no precisamente de Dios. Aunque siempre decimos, no, pero Dios maneja todo, Dios tiene todo bajo control, pero en realidad nuestros ojos están puestos en eso que está inmediato. Y cuando la gente nos dice, no, es que no se va a poder, te desmoronas todo y te sientes, pero si crees en el Señor, si crees que Él te está llevando a ese lugar, ¿por qué dudas? Si crees que Él te está dando lo que estás padeciendo, lo que necesitas, ¿por qué dudas? Cuando inicié un negocio de redes de mercadeo, inicié varias de México, pero como no soy vendedor nunca pude hacerlo bien. Y ese no era el secreto, vender era otra cosa, era poder compartir. Y una persona que no sé si es cristiano o no, pero en una de sus conferencias dijo, la mejor red de mercadotecnia la hizo Jesucristo. Con 12 hombres esparció por todo el mundo su evangelio. Y no tenían internet, no tenían teléfono, no tenían periódico, no tenían Instagram. De voz a voz. Y dijo, así es que yo comparto lo que yo tengo. En la estadística dice que de cada 10 personas a las que yo les hable, una me va a decir que sí al negocio. Entonces cuando voy y toco una puerta y la persona me dice que no, no me deprimo, porque digo, wow, ya nada más me quedan 9. Y cuando sigue la otra, ya nada más me quedan 8. Ya sabe que se está acercando la persona que le va a decir que sí. Eso es tener confianza en lo que está haciendo. Es decir, si Jesús te está poniendo una prueba difícil hoy en día, no es para que digas, ¡ay, pobrecito de mí, mira cómo estoy! Sino para que digas, ¡wow! Dios está haciendo algo conmigo. Él está madurando mi fe. Él me está preparando para que otros puedan conocerlo a través de mi experiencia. Porque yo tengo segura la victoria. Cuando esté con Él, nada de esto va a pasar. Pero mientras lo esté pasando, lo voy a hacer animado porque Él me está preparando para algo. Los discípulos estaban incapacitados para hacer este milagro porque estaban quitando sus ojos de Jesús. Si en realidad estuvieran creyendo en Jesús, ese demonio hubiera salido a la primera. Una buena pregunta para nosotros es, ¿cómo está tu fe? ¿En dónde están tus ojos? ¿Están puestos en Él? ¿A qué me refiero en Él? Tus ojos están puestos en que Jesús, siendo Dios, creador de todo lo que existe,
Un día dijo, voy a bajar al mundo para salvar a mis hijos. Y se tomó un cuerpo y nació de una mujer y vivió una vida perfecta, con sufrimientos como los de nosotros. Seguramente se cayó, seguramente se raspó, tal vez hasta bueno, no se quebró un hueso porque la Escritura dice que él no se quebró ningún hueso. Pero seguramente tuvo dificultades que pasar de niño, de joven, pero vivió una vida perfecta. Dice la Biblia que fue tentado en todas las cosas, así como nosotros. Vivió una vida perfecta y por eso fue digno de presentarse delante de Dios y entrar en el cielo mismo para crucificarse en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día y hoy nuevamente a la diestra de Dios Padre está diciendo, papá, ya pagué por ellos. ¿Lo crees? ¿Crees en eso que Él ha hecho? ¿Crees en Él? Toda tu vida debe depender de eso. Si tus ojos están volteando de repente a otras cosas, necesitamos hacer algo para enfocarnos solamente en Él. Y eso solamente uno lo sabe. Eso solamente uno lo sabe. A veces como los discípulos es un poco ciego. A veces nos abrumamos tanto con lo que está sucediendo o nos extasiamos tanto de lo que está sucediendo que quitamos los ojos de Él sin darnos cuenta. Por eso hay muchos predicadores y muchas iglesias que están predicando cosas, herejías, evangelios erróneos, porque están demasiado enfocados en sus ministerios y no en aquel que ha hecho posible ese ministerio. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus ojos? Si te consideras un hijo de Dios, capacitado con el Espíritu Santo, como lo vimos en semanas anteriores, y listo para ir a trabajar, tenemos que asegurarnos día tras día que nuestros ojos están puestos en Él y solamente en Él. ¿Cómo te das cuenta? Analiza tu carácter. Analiza lo que te alegra y lo que te hace entristecer, lo que te enfada y lo que te enorgullece. Si no es Él, tal vez hay algo enfrente de Él antes que Él. Si cualquier cosa la filtras a través de Él, entonces tú lo vas a saber. El primer caso fueron los discípulos, aquellos que creen que tienen fe, pero no la tienen. El segundo caso es el papá del muchacho. Me llama la atención que cuando el papá trae al joven delante de sus discípulos, parece que él viene muy confiado. Parece que él trae mucha seguridad, como si él también creyera. Les dice en el versículo 18 que este demonio toma a su hijo y a donde quiera lo toma, le sacude, le echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y al final dice, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera. La frase, por lo menos en esta versión, es muy directa. Vino para decirle, sánenlo, ustedes pueden. Pareciera que él estaba creyendo en eso. Él se veía muy, muy confiado. Seguramente estos hombres vienen con Jesús, estos hombres han sido encomendados por Jesús, ellos lo pueden sanar. Sin embargo, cuando sucede el fracaso de los discípulos, y ahora viene Jesús, pareciera que él cambió un poquito. Fíjate hasta dónde el testimonio de los discípulos afectó al hombre para que dudara también de Jesús. Porque cuando habla con Jesús, en el versículo 22, le dice, pero si puedes hacer algo. La frase pareciera como que ya es dudosa, pero si puedes hacer algo, hazlo. Llega con ellos y le dice, sánenlo. Aquí está. Lo traje a tus discípulos y les dije, échenlo fuera. El testimonio de ellos afectó tanto al hombre que llega Jesús, el gran Dios, por medio del cual se hacían todos los milagros, y ahora el hombre le dice, ¿me podrás ayudar? ¿Tendrás chance? ¿Podrás hacer algo, aunque sea un poquito? En el versículo 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible.
Pero sabes, hay otras versiones que me asombraron. Hay otra versión de la Biblia que esa frase está escrita como pregunta. Jesús no le está diciendo si puedes creer, según la otra versión. Jesús le está diciendo, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Jesús está enfrentando, me gusta esa versión porque dice, Jesús está enfrentando al hombre. ¿O sea, estás dudando de mí? ¿Tú crees que yo no puedo hacer esto? ¿Cómo que sí puedo? Por eso después le dice, al que cree todo le es posible. Y tal vez Jesús no se está refiriendo a él, sino se está refiriendo a él mismo. Yo puedo hacerlo porque yo creo en mí. Yo sé quién soy. Jesús le está diciendo, el problema no soy yo. El problema eres tú, que no estás creyendo que yo puedo hacerlo. Seguramente me gusta esa versión porque por eso el hombre le dice, sí creo, ayúdame en incredulidad. Sí quiero expresar mi fe, pero al mismo tiempo, como Pedro le diría, Señor, tú conoces todas las cosas. Cuando Jesús le dice, Juan 21, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo, pero tú sabes, o sea, este hombre es algo similar. Señor, sí creo, tú sabes, sí creo, pero, pues bueno, si me falta todavía, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer. En este hombre, en ese momento, está pasando lo que hablamos el domingo pasado. En ese momento él se está dando cuenta, esta es la última oportunidad que tengo para que mi hijo se salve. Tal vez pronto este demonio lo va a hacer que se muera y ya no va a haber vuelta atrás. Y él está depositando su fe en Jesús. Por eso le dice, sí creo, pero ayúdame. ¿Cuál es la solución para esta problemática? En donde o creemos, decimos que creemos y nos estamos jugando el dedo en la boca nosotros solos porque estamos confiando en otras cosas que no es Jesús. O no estamos muy seguros de que creamos y tenemos dudas. Y por eso le decimos, Señor, ayúdame. ¿Cuál es la solución para eso? En el versículo 29, cuando los discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos hacerlo nosotros? ¿Qué nos faltó para hacerlo? Jesús le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Te voy a decir algo como cultura general. En el escrito original, la palabra ayuno no viene. En el escrito original solamente dice, este género con nada puede salir, sino con oración. Alguien le puso después y ayuno. Pero sabes, eso no es una de las cosas que han sucedido en la Biblia que cambien el mensaje. Solamente quisieron reforzar el mensaje. Porque el ayuno, ¿qué es el ayuno? El dejar de hacer algo para orar. El dejar de comer, normalmente hablamos de comer, el tener de 12 a 12 y media voy a comer, hoy no voy a comer, voy a ayunar porque voy a dedicarme a orar. Hoy hay diferentes formas de ayunos. No voy a ver la novela, hoy no la voy a ver porque voy a dedicarme a orar. Hoy no voy a ir al gimnasio porque me voy a dedicar a orar. Y ayunas de algunas cosas, dejas de hacer algunas cosas para orar. Así es que la solución para poder hacer las cosas que Jesús nos pone enfrente es estar en comunicación con Él. La solución para poder estar seguro en quién estoy creyendo es estar en comunicación con aquel que creo. Eso va a quitar de mi mente el voltear a ver a otros lados y eso va a quitar de mi mente la duda.
voy a reconocer, yo no soy capaz, soy humano, soy pecador, tiendo al pecado, pero creo en aquel que sí lo hizo, que se dio por mí, que me rescató y que tiene mi vida en sus manos y nunca me va a soltar. Así es que creo en Él y por eso hago lo que hago y por eso enfrento las situaciones que enfrento. Y si son situaciones comunes y corrientes, los hago, y si son situaciones espirituales, las hago. ¿Por qué? Porque Él las hace en mí. No soy yo haciéndolas, es Él haciéndolas. Pero eso implica lo que Joseph siempre nos dice, no tenemos que dejarlo todo a Dios, tenemos responsabilidad nosotros, sí, tenemos responsabilidad. Tenemos que estar pegados a Él. Juan capítulo 15, pegados a la vid, permaneciendo en la vid. La idea es relacionarnos con Dios. La idea de la oración es platicar con Dios. Decía la semana pasada, dejar que Dios te hable también a través de tu oración. Es escucharlo, deleitarnos en su presencia, alabarlo. No pasarnos como lo hemos dicho varias veces, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Ella conoce nuestra necesidad. Sí tenemos que desahogarnos, es cierto, tenemos que desahogarnos. Ya se los he dicho antes, pero mi mamá cuando lo vea se va a reír. Pero mamá me decía, yo a veces le quiero torcer la manita a Dios. O sea, le quiero agarrar la manita y decirle como para obligarlo a que haga algo. Pero siempre termino con la mano torcida yo. Siempre que trato de sobornarlo para que me ayude con algo, él me enfrenta con la realidad y tengo que decirle, Señor, tienes razón. La idea es poder no venir solamente a pedirle y a exigirle, sino confiar en Él. Aquí está mi situación y poder interceder por otros y poder alabarlo y exaltarlo. Cuando los que anduvieron de novios alguna vez, cuando ibas a ver a la persona que te gustaba, no le estabas pidiendo cosas, no le estabas pide cosas. Generalmente le hablabas bien, le hablabas cosas buenas de la persona y exaltabas a la persona para que se sintiera a gusto contigo. Esa es la naturaleza de la comunicación. Con Dios es igual. Si venimos con Dios, Él es nuestro proveedor y le tenemos que pedir porque solamente Él provee las cosas, pero ya basta de te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Me acordé de un chiste. También hay que decirle y darle gloria a Él. ¿Se acuerdan del chiste del cotorrito? De Carlos Calera, ¿te acuerdas? Carlos Calera lo platicó. Ya se los he platicado, ¿no? El cotorrito, hay varios que no se lo saben. Un cotorrito muy cristiano. Muy cristiano. Lo tenían en su jaulita. Y lo único que decía el cotorrito, oremos hermanos. Oremos hermanos. Oremos hermanos. Y había otro señor que tenía una cotorrita, muy pispireta. Y la cotorrita nada más decía, bésame, 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 bésame. Bésame, 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 bésame. Entonces eran amigos los dueños y le dijo, oye, ¿por qué no traigo a mi cotorrita con tu cotorrito para ver si me la evangeliza? Y la convierte un poquito. Vamos a ponerla. Trajeron las jaulas, venían cubiertas, las destaparon, sacan a la cotorrita y cuando la están metiendo a la jaula del cotorrito, el cotorrito estaba, oremos hermanos, oremos hermanos. Y la cotorrita, bésame, 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 bésame. Cuando el cotorrito voltea y ve a la cotorrita, dice, hermanos, nuestras oraciones han sido contestadas. Cabe lo que estoy diciendo porque tenemos que mantenernos en oración constante para poder estar relacionados con Dios. Y Dios contesta nuestras oraciones. Él responde nuestras oraciones. A veces como el cotorrito, a veces no va a ser como Él, pero Él va a responder las oraciones. Cuando uno llega a tener una relación íntima con Dios, entonces uno puede escuchar lo que Dios dice. Uno puede saber lo que Dios quiere. Y uno puede hacer lo que Dios pide, porque uno está confiando en Él. Seguramente alguien de los que estamos aquí ha venido hoy buscando ayuda de Dios. Seguramente en el transcurso de tu semana has tenido que decirle, Señor, ayúdame, por favor.
Te necesito. Y sabes, estamos en el mejor lugar, en su presencia. Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él para platicar con Él. Para orar y para decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Para orar y para decirle, Señor, centra mis ojos en ti, no me dejes que nada me desvíe de ti. Hoy Él está poniendo delante de nosotros la oportunidad de entregarle toda nuestra vida, si no lo has hecho. O de entregarnos nuevamente a Él, reconsagrarnos nuevamente a Él si nos hemos desviado un poquito. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Creer quién es Él y qué es lo que Él hizo. Te invito a que vengamos a Dios en oración. Aquí invertamos un momentito orando y lo voy a hacer en silencio para que cada quien lo pueda hacer en sus propias palabras, con su propia voz. Te pongas a cuentas con Dios si tienes que ponerte a cuentas. Le pides que te ayude para no distraerte si estás seguro que crees en Él. O le pides que te ayude a creer si crees que estás flaqueando. Y después de eso, confía. Confía. Te invito a que lo hagas de esta manera. Hoy lo único que le vas a pedir es su ayuda para enfocarte. Su ayuda para que tus ojos se centren en Él. Tal vez vayas a decir una frase, todo lo demás, Señor, trabajo, enfermedad, familia, todo lo demás, tú ya lo sabes. Y ahí está delante de ti. Pero hoy lo único que quiero pedirte es que me ayudes a poner mis ojos en ti. Y después de eso, que puedas invertir un poquito de tiempo para darle gracias. Gracias, porque yo sé que tú lo vas a hacer. Porque como hemos cantado, tú eres fiel. Gracias por lo que vas a hacer. Y si te da tiempo, alábalo. Te alabo, Señor, porque eres grande, porque eres maravilloso, porque eres misericordioso y por lo que el Espíritu Santo te ponga en tu corazón. Y después terminamos cantando nuevamente su fidelidad. Amén.